Los celtas. Segunda parte. Soy Richard Radley. He querido indagar en nuestra historia para intentar averiguar qué nos ha convertido en quienes somos hoy en día. Quiero ahora sumarle una pieza más al rompecabezas de nuestra historia. Quiero explorar nuestro pasado celta oculto. Emprendí un viaje con el fin de descubrir y sacar a la luz a los antiguos celtas, una fábrica de mitos de 2000 años. Estuve en la primera ciudad celta conocida, no en las Islas Británicas, sino en Alemania. Desde allí seguí a los celtas en su viaje a través de la historia. En Alesia, Francia, pisé el mismo lugar donde Vercingetorix el Galo fuera conquistado por Julio César. Su derrota sellaría el fin del mundo celta. O tal vez no. Hoy en Gran Bretaña e Irlanda, muchas personas creen que son los descendientes de esta raza de antiguos celtas, los últimos supervivientes de una etnia empujada a los márgenes de Europa por el avance de los romanos. Pero, ¿avala la evidencia esta teoría? Mi primer problema es que los romanos nunca llamaron celta a la gente de Gran Bretaña, aunque sí afirmaron que los antiguos bretones hablaban una lengua similar a la de los celtas de la Galia. ¿Qué encontraré en Escocia? Hoy a esta nación la consideramos celta. Estoy en el norte, en las Islas Shetland, dispuesto a explorar uno de los monumentos más grandes y misteriosos de la Edad de Hierro británica. Parece una torre de refrigeración moderna, pero es un antiguo brog. Hoy perduran las ruinas de otros 500 en Escocia. Constituyen la evidencia más palpable de lo que dejó la gente que vivió aquí en la Edad de Hierro. Musa Brog es el único que está intacto. Impresionante, ¿verdad? Es el brog mejor conservado del mundo. Para nuestras islas Shetland, es el equivalente de la Gran Muralla China. Es nuestro monumento arqueológico más extraordinario. Esta impresionante torre de piedra supera los 13 metros de altura y fue construida sin un solo gramo de mortero. Es una construcción de piedra seca. Lleva aquí 2000 años a pesar de tener que soportar durante todo este tiempo los fortísimos temporales. ¿Qué función tenían los brog? Los arqueólogos llevan 25 años pensando que estas construcciones eran granjas. No creo ni una sola palabra. Esto es una fortificación. Vaya, mira esto. Impresiona todavía más por dentro que por fuera. Sí. Vaya. Este brog seguramente estaba acabado y amueblado con madera por dentro. No habría tenido este aspecto vacío y desnudo que tiene ahora. Solo cuando se llega al final de las escaleras se hace patente el objetivo de esta construcción. Imagínate lo imponente que debía resultar para los que llegaban por mar. Ya lo creo. Tuvieron unas vistas magníficas desde aquí. Podían otear todo el horizonte. Podían ver a sus atacantes llegar desde lejos y prepararse para defenderse. Sin duda dejaron su huella. Son sin duda las construcciones más grandes que se levantaron aquí hasta el siglo XX. Los brogs se construyeron mucho antes de que los romanos derrotaran a los celtas en Europa. ¿Fueron construidos por los celtas que migraron a Escocia? A mí me parece que los que construyeron estos edificios eran pueblos de la Edad de Hierro. Se supone que los que dejaron esta profunda huella en el norte de Escocia fueron celtas. Ahora bien, otra cosa muy distinta es presuponer que ellos se llamasen celtas a sí mismos. Estos objetos son toda una proeza, pero si sumamos todas las demás, nos podemos hacer idea de que había un movimiento cultural importante. Había un pueblo labrándose una cultura que además perduraría en el tiempo. Pero, ¿los que construyeron los brogs eran celtas? Los brogs existen solo en el norte de Escocia, y no hay nada remotamente parecido en el continente. Lo sorprendente es que las evidencias inglesas, como el escudo de Battersea o las carrozas de Wetwan, parecen más celtas de lo que vemos en Escocia. De hecho, no hay evidencias que sugieran que oleadas de migraciones celtas llegaban de Europa para establecerse en Escocia. ¿Y qué pasaría en Gales? Hay abundantes restos arqueológicos en Gales que nos permiten reconstruir la vida cotidiana de las personas corrientes en la Edad de Hierro.
Seguramente será posible averiguar si había coincidencias entre la cultura celta y la británica en la era anterior a Cristo. Castle Henglis es un fuerte de la Edad de Hierro. Está en una colina. Estas casas circulares han sido reconstruidas sobre sus antiguos cimientos. Se ha intentado reconstruir lo que existía aquí originalmente. Lo que destacaría es que al entrar te envuelve una sensación acogedora, como si estuvieras compartiendo el mismo espacio que la gente que vivió aquí antes. En este lugar sentimos muy de cerca la vida en la Gran Bretaña de la Edad de Hierro, la de los siglos que precedieron a los romanos. No juguéis tanto o terminará por caerse. Para construir una de estas casas circulares hacían falta muchísimos recursos. Por tanto, cualquiera que viviese aquí arriba tenía que ser importante dentro de su grupo. Ahora voy a darle la bendición de uno de los dioses antes de que entre en batalla. Será bendecido por Tyrannus, dios de los truenos. Numerosos detalles nos permiten imaginar cómo estaba estructurada la sociedad celta europea, sus grupos tribales. Sabemos que vivían en fortificaciones en las colinas y que se peleaban entre ellos. Al igual que sus parientes del continente, se rodeaban de medidas defensivas formidables. Los llamamos chevaux de frise. Son piedras pequeñas colocadas verticalmente, como si fuesen trampas antitanque, solo que en edad de hierro. Ningún caballo pasaría por aquí de buena gana, ¿verdad? No, pero tampoco tú pasarías de buena gana. Si conseguías pasar, te esperaba otra desagradable sorpresa. Se halló un arsenal de ondas al lado de la entrada principal. Todos usaban ondas. Se han encontrado miles de ellas en las fortalezas de los alrededores. Solo aquí se encontraron más de 2000 metidas en un escondrijo. Igual que los celtas de Europa, estos eran pueblos de guerreros. Hay un agujero. Ahí va. Buen tiro. Pero eran granjeros también, como en la Galia. Empleaban herramientas de hierro novedosas, las mismas de hoy en día. Así que en la Edad de Hierro se produjo una revolución industrial. Se produjo, es cierto. Cuando se fabrican herramientas para una labor en concreto, su diseño no varía. Aquí tengo un par de ejemplos. Esto es para excavar, es una herramienta para cultivar la tierra, para preparar un semillero. Son herramientas agrícolas. Todo el mundo sabe que esto es una hoz. Después de 2000 años, la forma de la herramienta es idéntica. Cultivaban trigo, cebada, guisantes y judías. La agricultura mejoró gracias a las nuevas herramientas de hierro. La producción de alimentos creció enormemente, tanto que incluso los exportaban. ¿Exportaban cereales? ¿A dónde? Curiosamente, a la Galia los compraban los romanos para el Imperio Romano. El comercio facilitó que la gente de Gran Bretaña de la Edad de Hierro se relacionara con tribus a cientos de kilómetros, incluso las del otro lado del mar, en Europa. ¿Qué nos enseñan tantos esfuerzos por reconstruir el pasado? Me han enseñado que la gente que vivía aquí en la Edad de Hierro era un pueblo sofisticado. Eran más expertos en sus oficios que nosotros hoy en día. ¿Dirías que fueron celtas? No lo diría porque creo que las personas que vivían aquí nunca habían oído el vocablo celta. Las fuentes romanas sugieren que la tribu de esta zona se llamaba Demetae. ¿Es correcto llamar celta a la gente que habitaba Gran Bretaña antes de Cristo? No he encontrado evidencias de que se produjeran oleadas de migraciones celtas de Europa a Gran Bretaña. Lo que sí he encontrado en las Islas Británicas es una cultura que guarda muchas similitudes con la cultura celta que descubrí en el continente. Hay otra cosa que conecta a Gales con la cultura celta europea. Me siento celta porque soy galés. Pero no creo que lo celta tenga que derivarse necesariamente de la Edad de Hierro. Si tuvieses que encontrar algún parentesco entre la población galesa de la actualidad y la Edad de Hierro, dirías que la clave está en su idioma. Hoy, 2 millones de personas en Gran Bretaña e Irlanda hablan una lengua celta, y los más numerosos son los galeses. Si escuchamos atentamente, ¿oiremos los ecos distantes de las voces británicas de hace 2000 años? Estoy visitando Aberystwyth para averiguar si la lengua galesa me puede ayudar a establecer una conexión más fuerte entre la gente de las Islas Británicas y los celtas europeos. Richard, este es un mapa contemporáneo al periodo romano.
Son los nombres tribales y los topónimos de Europa. Aquí están los Siceni y aquí Boudica. Boudica. Sí, por aquí están los de Metae. Y Castelhenlis. Sí, Castelhenlis está allí. Arriba en el norte tenemos a los Cornboni. Es un saliente o cuerno de tierra y corn es cuerno en galés. Por supuesto ocurre otro tanto con Cornualles, que se ubica en otro cuerno de tierra. Antes de que llegaran los romanos había muchas tribus diferentes en Gran Bretaña, pero se hablaba una lengua común, desde los constructores de los Brog en Escocia hasta los pueblos de Cornualles. Se hablaba un solo idioma, con algunas variantes en toda Gran Bretaña, pero llegaba hasta Francia también. Fíjate cómo algunos de los nombres tribales son recurrentes. Por ejemplo, tienes los Atrebates por allí, en alguna parte. Sí, están aquí, sí. Eso es. Luego aquí arriba, en Yorkshire, tenemos a los Parisi. Bien, allí es donde está el enterramiento de la carroza de Wetwan. Correcto, es exactamente el mismo nombre que los Parisi cerca de París. Ahora bien, algunos nombres pueden ser iguales, pero no tienen por qué denominar a la misma gente. En cambio, en el caso de los Parisi, ambos grupos practicaban entierros con carrozas. Por tanto, quizá fuesen los mismos. Las lenguas celtas en el continente fueron desapareciendo con la invasión romana, pero sobreviven fragmentos del galo antiguo. ¿Es posible hallar una conexión si los comparamos con la lengua galesa? Tenemos aquí algunas palabras en galo a este lado. Es el antiguo idioma celta de Francia. Y aquí tenemos algunas palabras en galés moderno que coinciden. De este modo comprobamos una conexión entre ambas lenguas. Mat significa bueno o afortunado. Y Mad reaparece en el galés más tardío como Mad. Varía ligeramente, pero está reconocida como la misma palabra y significa afortunado. Aquí tenemos otra palabra gala, catus, que significa batalla. Reaparece en el galés moderno como cad. Así que a través del galés y el gaélico y los escasos supervivientes de las lenguas célticas, percibimos los últimos vestigios de una corriente que en otros tiempos se extendía por toda Europa. Creo que sí, basándonos en la lengua que estaba extendida con algunas variantes, por supuesto, desde Portugal hasta el Mar Negro, llegando incluso a Turquía. Pero ha sobrevivido solo en la franja atlántica. Sorprende que los pueblos de las islas británicas hablasen una lengua que estaba vigente por toda Europa. No obstante, hay pocos datos de una migración de tribus celtas hacia Gran Bretaña e Irlanda desde el continente. Sin embargo, está claro que los pueblos de las islas británicas compartían la misma lengua y cultura con los celtas del continente. Según esta definición, se podría llamar celtas a los pueblos de Gran Bretaña e Irlanda en la Edad de Hierro. En el año 43 después de Cristo, 100 años después de que aplastaran a los celtas en el continente europeo, los romanos invadieron Gran Bretaña. ¿Cómo reaccionaron las numerosas tribus británicas ante el impacto de la invasión romana? ¿Empujaron las legiones romanas a las tribus celtas de Gran Bretaña a las franjas atlánticas, donde se convertirían en los románticos perdedores de la historia? Los textos romanos no solo nos cuentan que la gente de Gran Bretaña hablaba una lengua similar a los celtas de la Galia, también compartían un singular grupo social, sus líderes religiosos, los druidas. Si los romanos querían dominar a los celtas, primero tendrían que acabar con el poder que ostentaban los druidas. Estos eran a la vez médicos, sacerdotes, científicos y filósofos. Integraban la única clase social con poder para traspasar los límites tribales. Soy el druida guardián de las piedras, me llamo Terry. Los druidas fuimos los filósofos de los pueblos celtas. Respondíamos a lo que no tenía respuesta, estudiábamos las estrellas del firmamento, los cambios de los ciclos lunares y los eclipses. Los druidas modernos se inspiran en los escritores griegos y romanos, quienes nos cuentan que los antiguos druidas eran líderes poderosos, que rendían culto a los dioses en los robledales y cortaban muérdago con una hoz de oro. Pero estas fuentes clásicas también nos cuentan algo que los druidas modernos prefieren olvidar: que los antiguos celtas practicaban salvajes ritos religiosos, incluyendo sacrificios humanos. ¿Era solo propaganda romana o sucedía de verdad? La respuesta puede estar aquí, en las afueras de Manchester.
Lindow Common es una turbera en Cheshire y el escenario de un antiguo crimen. En 1984 fueron hallados los restos de un hombre preservados en la turba. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar. Los forenses policiales comprobaron que había muerto entre el año 50 y 100 después de Cristo. Era evidente que había sido brutalmente asesinado. Pero la naturaleza de sus heridas llevó a los arqueólogos a pensar en la participación de druidas en un sacrificio ritual. Este es el hombre de Lindow. Tal vez sea la mejor evidencia que tenemos de la existencia de matanzas rituales en la Edad de Hierro. ¿Qué te hace pensar que fue un sacrificio ritual y no un simple asesinato? El pobre desgraciado fue encontrado en una ciénaga. Las circunstancias de su muerte demuestran que fue algo más que la desafortunada víctima de un simple asesinato. Fue hallado en un charco de agua. Está desnudo, salvo por una cinta de piel de zorro ceñida a su brazo. Lo mataron primero golpeándole en la cabeza con un objeto romo. Todavía hoy se puede ver la terrible herida. Alrededor de su cuello hay un garrote. No se sabe si con el fin de estrangularlo o para romperle el cuello, porque tiene el cuello roto. Lo degollaron. Parece que lo dejaron desangrarse, y por si todo esto no lo mataba, fue sumergido boca abajo en un charco de agua. Parece que se ensañaron con él. Sí, estaba en el agua, y por lo que sabemos de la Edad de Hierro europea, en esa época el agua era el lugar elegido para dejar ofrendas a los dioses. Se suma a las otras evidencias de que fue una matanza ritual. El contenido gástrico del hombre de Lindow podría arrojar algunas pistas para su identificación. Contenía una mezcla de polen de muérdago y cereales. Sabemos por uno de los textos antiguos que para los druidas el muérdago era sagrado. Y como se encontró polen de muérdago en su estómago, la gente siempre ha asociado a este hombre con los druidas. Fue sacrificado en el momento en que los romanos invadían Gran Bretaña. ¿Es así como reaccionaron los pueblos celtas ante la invasión romana? Tal vez los druidas del lugar intentaban desesperadamente obtener la ayuda de sus dioses. Imagina que llegan los ejércitos romanos a conquistarte. Sería el momento más indicado para rogar a los dioses, suplicando que liberasen a tu pueblo de los invasores. ¿Cabe la posibilidad de que fuese un druida? Es posible. Efectivamente, al estudiar sus uñas, vemos que antes de morir, esta persona no había realizado trabajos duros. Para nosotros un sacrificio humano es el sacrificio último. ¿Crees que era así para ellos también? Es muy difícil de saber. Yo te diría que sí. Ofrecer a un ser humano en sacrificio es una decisión extraordinaria, pero es evidente que se hacía con bastante frecuencia en la Edad de Hierro británica. El sacrificio del hombre de Lindow confirmaría las descripciones romanas de druidas salvajes. Pero los mismos textos también nos dicen que muchos druidas británicos fueron asesinados cuando intentaron enfrentarse a sus invasores. Sin embargo, hubo druidas que adoptaron estrategias diferentes para manejar la invasión romana. Colchester era la ciudad más grande de Gran Bretaña en el período de la conquista romana. Era el territorio de una tribu británica llamada los Catabaloni. Estoy en una cantera de arena. ¿Quién diría que en este lugar tan extraño se hallaron evidencias sorprendentes de la relación que mantenían los celtas locales con los romanos? Las claves están en la tumba de un hombre que pudo haber sido druida. No fue un asesino, sino un médico naturista y curandero. Es el año 50 después de Cristo, 7 años después de la invasión romana. En un lugar llamado Stanway, a las afueras de Colchester, se está celebrando un solemne ritual. Un miembro de alto rango de la tribu de los Catabaloni está siendo enterrado. Junto a sus restos incinerados fueron sepultados varios objetos funerarios. El ánfora estaba en un rincón. La extraordinaria colección de objetos nos dice mucho acerca de la admiración que sentía este celta antiguo por la cultura elegante de los romanos.
Salta a la vista que era rico. Seguramente sabía hablar latín. Se nota que estaba muy romanizado y que su estilo de vida era romano. Comía al estilo romano usando tazones, platos y cuencos importados de la Galia. Pero era celta. Seguramente era británico, pero es posible que fuese de la Galia. Por ejemplo, este cuenco con colador no es la clase de objeto que encontramos en el Mediterráneo, pero sí en el norte de Gran Bretaña e Irlanda. Así que era un objeto suyo y típicamente británico. Los restos de Artemisa que se hallaron en este colador demuestran que empleaba hierbas medicinales, muy importantes en la ciencia de los druidas. Vamos a dejar que repose. ¿Qué son todas estas cosas que hay en la tumba? Cuéntanos algo sobre esto. Lo primero que nos dicen es que el muerto era médico, un curandero. Estamos seguros de ello porque hay instrumental quirúrgico. Son los únicos instrumentos quirúrgicos auténticos hallados en Gran Bretaña. Es un extraordinario juego de instrumentos de medicina, y no son romanos, sino británicos. Con ellos era posible operar huesos e incluso practicar operaciones oculares. Pero este hombre era mucho más que un médico. Probablemente era vidente porque tenía estas varas. Varas. ¿Y para qué servían? Había 8 iguales y pensamos que las empleaba para la videncia. Es parecido a predecir el futuro, aunque no lo mismo. Era como interpretar las hojas de té en una taza. ¿Es posible que sea el sepulcro de un druida? Sí, es posible que fuera druida, pero no lo podemos asegurar. Sabemos que practicaba la medicina y sabemos que se comunicaba con los dioses, porque para eso servían las varas. Pero tanto como asegurar que era druida, eso no, pero es posible que lo fuera. La tumba del médico druida de Colchester me dice mucho acerca de los celtas británicos. No todos fueron empujados a las costas por los romanos. Probablemente la mayoría se quedó donde estaba y se romanizaron. No pensarás que voy a beberme esto. Sí, te sentará bien. Salud. Salud. Pero no solo los druidas se convirtieron en leyendas celtas. Los romanos habían terminado con el mundo celta en Europa, y la mayoría de Gran Bretaña pasó a formar parte de su imperio. Pero una zona de Gran Bretaña jamás fue conquistada. Las tribus celtas de Escocia eran tan hostiles que los romanos construyeron no una, sino 2 murallas para mantenerlos a raya. Los romanos llamaban a sus misteriosos enemigos guerreros los pictos, un apodo que significa gente pintada. Hola, ¿has venido para aprender de los pictos? Para eso he venido, exactamente. Así que los romanos los llamaban gente pintada. ¿Por qué? Éramos muy aficionados a pintarnos el cuerpo, decorábamos nuestro cuerpo. Fíjate en cómo va Jim. Se ha empleado a fondo. Queda bonito. Pintábamos los animales que cazábamos, como los ciervos, y los que pescábamos, como el salmón. Es el arte picto. No sé por qué es diferente, pero lo es. Es arte decorativo, pero tiene un valor práctico también. Tal vez tenga un valor heráldico para identificar un clan o a una tribu. Al igual que otras tribus celtas, los pictos no escribían. En lugar de ello, trazaban símbolos sobre sus cuerpos. Esta es la superficie terrestre y aquí está la superficie del cielo, el firmamento. Allí está todo el poder, son las varillas adivinatorias entre el cielo y la tierra. Tradicionalmente el guerrero picto luchaba desnudo. Debía ser espantoso. Los pictos jamás fueron un solo grupo étnico, sino una colección de tribus británicas. Como hicieran los galos, se unificaron para luchar contra los romanos. ¿Preparado para entrar en combate? Sí, dime qué tengo que hacer. Estarás en primera línea de la formación. Espero que no te importe. Seré el primero en caer, ¿no? No, estarás a salvo porque te vigilaremos. Cuando avances, yo estaré protegiéndote. Piensa que seguramente estamos emparentados, así que me interesa cubrirte. Hay que golpear los pies y las caras.
y el que sepa, las gargantas. Cuando estés entretenido combatiendo, yo puedo ayudar a los demás y también te puedo proteger. Este sistema de combate perduró durante miles de años. Así que funcionaba. Los pictos eran legendarios. Jamás fueron derrotados en su propio territorio por las legiones romanas. Atentos al grito de guerra, es Ar Blear. Va por nuestros parientes. Paso al frente. ¡Ar Blear! Los pictos eran guerreros, pero tenían otra faceta que los romanos nunca mencionaron. Es un legado picto sobrecogedor, aún visible hoy en día. Decenas de piedras talladas con dibujos simbólicos salpican el paisaje del nordeste de Escocia. Están ricamente talladas con figuras de animales y símbolos abstractos, cuyo significado a día de hoy sigue siendo un misterio. Cualquier tribu capaz de esculpir estas piedras con tanta hermosura y complejidad no podía ser bárbara y salvaje como eran calificadas por los romanos. Pero ya en el siglo VI, 200 años después de la retirada romana, los pictos se estaban forjando una nueva reputación. Estoy en Tarbet, en la costa nordeste de Escocia. Visitaré un emplazamiento arqueológico sorprendente. Un enorme monasterio cristiano y picto. Ven a ver lo que acabamos de descubrir, Richard. Fíjate en lo que hemos encontrado. Es celta. Es de nuestro monasterio celta. Le llamas celta, pero tenía entendido que en este sitio vivía otra gente, los pictos. Los pictos, claro. Estamos en medio del territorio picto. Un picto es sencillamente un británico que vive en Escocia, en la parte oriental de Escocia. Los romanos los llaman pictos, los pintados, porque llevaban tatuajes. Es picto, británico y celta. Su identidad tiene muchos niveles. De la misma forma, yo podría identificarme como londinense, sureño, británico y europeo. Sin embargo, él tenía un nuevo nivel. Había abrazado la nueva fe cristiana. Son las ruinas de nuestro monasterio celta. Iglesia, cementerio, allí grandes monumentos de piedra, aquí los talleres, talleres a ambos lados de la carretera. Luego el molino, la granja, es como una ciudad pequeña. Muchas de las tribus paganas británicas adoptaron la religión nueva con entusiasmo. Los pictos usaron sus conocimientos de la escultura para expresar el mensaje cristiano. Esta talla procede de un monumento. Representa a un visionario celta. Fíjate en sus ojos. Esta persona ve más allá de nuestro mundo. ¿Han sabido representarlo tan mágicamente con estos ojos? Es absolutamente asombroso. Tarbet era mucho más que un lugar para la oración y la devoción. Aquí están las herramientas para hacer manuscritos cristianos. ¿Qué es esto? Este es nuestro mejor hallazgo hasta la fecha. Es una piedrecita cubierta con pintura. Fíjate, hay lunares por una cara y en la otra una cruz pequeña. Son objetos que llevaban los pictos. Tal vez sean amuletos o pequeños talismanes, piedras de la suerte. Pero la semana pasada también encontramos un pequeño stylus de hueso. Ello significa que esta gente sabía escribir. Se había acabado el analfabetismo para los pictos. Sabemos que eran capaces de escribir y que escribían libros evangélicos aquí, en el nordeste de Escocia, en los siglos VII y VIII. Aproximadamente, claro. Los artistas pictos dejaron constancia de su nueva fe con tinta y cincel. Sus extraordinarias piedras verticales combinaban su herencia pagana con el simbolismo cristiano. Lo que había aquí era una comunidad monástica muy adelantada, en pleno territorio picto. Basaban sus creencias en otras originadas esencialmente en Irlanda, a partir de la literatura griega y romana, toda una mezcla. Hay que entender que estos no fueron bárbaros, sino personas muy preparadas. Eran artistas magistrales, eran intelectuales. Son personas de una civilización muy avanzada. El mayor legado que nos han dejado los pictos son sus misteriosas piedras verticales. Hola, Barry.
Muchas están deterioradas tras soportar el clima escocés durante cientos de años. Ahora quiero ver cómo habrían sido recién salidas de las manos del cantero. El escultor Barry Grove lleva 4 años tallando la primera piedra picta en más de 1200 años. Está recreando un monumento que estaba aquí en el siglo VIII. ¿Qué nos pueden contar estas piedras acerca de la cultura de los pictos? Es fácil adivinar que dominaban el lenguaje simbólico. No les costaba ningún trabajo imaginarse una viña que luego reproducían a la perfección. También tenían sus propios símbolos que representaban con bello arte celta, que es precisamente lo que distingue la escultura picta de todas las demás. Este grabado rebosa realismo y belleza como todas las obras de los pictos. Se alzaba en el paisaje como un monumento, pero también como una imagen de su mundo y el de la otra vida. Los pictos estaban lejos de ser salvajes pintados, como una vez fueron llamados. De hecho, eran muy hábiles e inteligentes, y habían abrazado una fe importante. ¿De dónde procedía su cristianismo? Hay pistas de que llegaron colonos a través del mar de Irlanda. Estas piedras del siglo V no son pictas. Descubiertas en Escocia Occidental y en el país de Gales, están talladas con letras Ogham y son la primera evidencia de escritura celta. La gente que talló estas piedras había estado invadiendo y colonizando Gran Bretaña durante cientos de años. Los romanos los llamaban los Scoti, pero ellos dieron su apodo romano y su lengua gaélica a Escocia. Para nosotros son los irlandeses. Estos invasores celtas fueron los guerreros cristianos que convirtieron a los pictos. He seguido esta historia de los celtas paganos. Ahora quisiera saber cómo y por qué los celtas de Irlanda se hicieron cristianos. Es posible que ya en el siglo IV después de Cristo la nueva fe llegase a Irlanda por mar desde la Galia romana. He viajado a la costa occidental de Irlanda para conocer a alguien que me podrá enseñar hasta qué punto las vías marítimas influyeron en el mundo celta. También descubriré cómo llegó la religión nueva a estas costas. Hola Richard, bienvenido. Pasaremos un rato en el océano y podrás experimentar la navegación celta. Me parece estupendo. Como hace 2 o 3 mil años, más o menos. Fabricado con ramas de avellano y cuero de vaca, el Curragh ha surcado las aguas irlandesas desde hace milenios. ¿Te parece que es un barco al estilo típicamente celta? Sí, eso creo. Ha sobrevivido únicamente en Gales y en Irlanda, donde el movimiento celta es más fuerte. Así que eso ayuda a pensar que es un barco auténticamente celta. Los celtas de las islas británicas eran los que dominaban los mares. A ver esa fuerza, Richard. Lejos de estar aislados del mundo exterior, había un trasiego de gentes y de ideas. Si sabes remar, estás prácticamente a salvo del clima. Puedes navegar por encima de las olas. El barco te da seguridad. Parece seguro incluso en alta mar. Los misioneros celtas transportaron los evangelios en estas frágiles embarcaciones. Podían llegar sin contratiempos hasta la Bretaña, España y el Mediterráneo. El mar era su autopista, aunque ahora lo consideremos un impedimento. Yo creo que los celtas viajaban de una costa a otra. ¿Y el cristianismo celta? ¿Te parece diferente? El cristianismo celta supuestamente llegó aquí a través del Mediterráneo. Había una ruta que partía de Egipto y que trajo el cristianismo a Irlanda por las rutas marinas. Así que todo estaba muy relacionado con la naturaleza. Así que en realidad, dentro de la sociedad celta, el barco se usaba para todo, para predicar los evangelios y para salir a pescar. Sí, sobre todo para la peregrinación. Los primeros cristianos se retiraban al desierto de Egipto para encontrarse con Dios. La tradición gaélica y celta era retirarse al océano. Era nuestro desierto, era donde había que ir.
En el siglo VI, los celtas irlandeses, inspirados por los primeros sacerdotes cristianos, elegían los líquidos desiertos del océano y las islas más inhóspitas de la costa. Estoy en el Atlántico Norte, a 8 millas de la costa, en el extremo occidental de Irlanda. Voy en pos de un lugar que representa a la perfección el espíritu singular del cristianismo celta. Cuando los primeros monjes irlandeses arribaron a la isla de Skellig Michael, supieron que habían encontrado su desierto. Es un penacho rocoso de 200 metros que surge verticalmente de las aguas del océano Atlántico. Esta es una escalera impresionante al cielo. Construido en el año 600 después de Cristo, el pequeño monasterio de Skellig Michael se aferra a las rocas como una lapa. Estas cabañas en forma de colmena se convirtieron en el hogar permanente para una comunidad sagrada de monjes irlandeses. ¿Por qué eligieron este sitio? ¿No queda un poco a desmano? Parece ser que en aquella época la gente buscaba vivir en lugares aislados, llevar una vida monástica, similar a la que vivieron los patriarcas en el desierto de Egipto. Era como su desierto, en cierta manera. Por supuesto, seguramente pensaban que con ello llevaban la palabra de Cristo hasta los mismos confines del mundo. La simple supervivencia en este lugar era toda una proeza. Esta pudo haber sido la celda comunitaria donde los monjes guisaban y comían. Estos monjes celtas eran autosuficientes. La contemplación espiritual no estaba reñida con sus necesidades básicas. Y aquí tenemos uno de los aposentos más importantes y prácticos del monasterio, por su utilidad, el necessarium, que era... ¿Para qué era? Bueno, venía a ser el retrete de los monjes y claro, seguramente era el sitio más práctico porque es el único lugar donde casi no hay corrientes. Esta tradición irlandesa es única porque consigue reagrupar el mensaje cristiano con el legado pagano de los druidas y de los guerreros. La batalla no se libraba contra un enemigo tribal, sino contra el enemigo interior, quien podía ser derrotado enfrentándose a las condiciones más extremas. ¿Cómo empezó todo esto? Desde tierra firme los monjes divisarían la isla y pensarían, ese tiene que ser un lugar duro y difícil para sobrevivir. ¿Se trataba de hacer eso? Tal vez sus ideas fuesen un poco más románticas y entusiastas. Ciertamente había una faceta de penitencia. Además, es interesante resaltar que los druidas precristianos también se retiraban a entornos solitarios, así que podrían ser comportamientos heredados. ¿Quieres decir que podría existir una continuidad entre los druidas que se aislaban en la naturaleza y los monjes que hacían lo mismo al venir a estos sitios? Las semejanzas saltan a la vista. Los druidas no poseían un lenguaje escrito, pero seguramente hablaban latín y griego. Sus herederos cristianos copiaron y por tanto preservaron los textos antiguos y la Biblia, que de otro modo peligraban durante el caos que sucedió a la caída de Roma. Navegando por alta mar dentro de sus curraghs, los misioneros irlandeses llevaron la versión celta del cristianismo al noroeste europeo. En el año 563, San Columbiano se echó al mar a la deriva desde su Irlanda natal, en una barca sin remos ni velas. Se encomendó a la voluntad divina y a merced de las fuerzas caprichosas del mar dejó que las aguas lo arrastrasen. Arribó en el lugar que habría de convertirse en eje del cristianismo celta, la isla de Iona. La isla de Iona era un lugar sagrado durante los tiempos paganos. Antes de la época de San Columbiano existía una escuela de druidas en la isla. He viajado a Iona, una encrucijada cultural en las Islas Británicas. Aquí fue donde se creó el icono más perdurable del mundo celta. El libro de Kells es el libro de los evangelios cristianos. Página tras página son una explosión de luminosidad y ricos decorados. Probablemente sea la expresión más impactante del arte que llamamos celta. Pero para mí es más que eso. Sus hojas reagrupan muchas tradiciones. El paganismo picto, el cristianismo irlandés, el escocés,
Aquí se encuentra toda la diversidad de la esencia celta. Crear este libro requería una maestría técnica increíble. ¿Sabemos quién lo escribió? No lo sabemos. Los libros de este periodo rara vez dicen dónde, cuándo y quién. Trabajaba un equipo de al menos 8 artistas y escribas, y probablemente hubiera hasta 12. Hacían turnos para trabajar sentados sobre estos bancos del scriptorium, cada uno afanándose en su labor para crear algo digno de celebrar a su fundador, San Columbiano. Entretejidas alrededor de los textos en latín hay infinidad de imágenes de diversas influencias culturales, todas ellas pletóricas de simbolismo y significados ocultos. Cuando miras la mezcla de ornamentos y símbolos que contiene el libro de Kells, empiezas a vislumbrar cómo cobra vida un mundo increíblemente complejo. Aquí hay un símbolo bellísimo. Son el chi y el ro, las primeras letras de la palabra Cristo en griego, la X y la P. Inmediatamente te encuentras ante un símbolo griego que, como una ola, recorre toda la página. Es casi como un icono. Fíjate en las aspas de la X. Hay abundantes diseños en espiral que recuerdan a la decoración de la Ten y la Edad de Hierro, tradicionalmente asociada a la cultura celta. Algunos motivos tenían 1000 años cuando fueron plasmados en el manuscrito. Hay muchísimos símbolos escondidos. Por ejemplo, tenemos una cabecita humana al final de Ro, en el pasaje que habla del nacimiento de Cristo. Es cuando Cristo adopta su forma humana, de modo que aparece lo humano aquí. Una y otra vez puedes sumergirte en este misterio. Es parecido al juego de niños ¿Dónde está Wally? Ojo, porque aquí no encontrarás a Wally. Yo encontré otra cosa. ¿Será un picto pagano? Es difícil de imaginar que los pictos siguieran pintándose o tatuándose en el año 800, de modo que lo que aquí aparece es la historia de su pueblo. ¿Qué lugar ocupa el libro en la Irlanda moderna? Bueno, evidentemente se ha convertido en algo emblemático de todo lo celta, lo irlandés. Algunas personas se quedan mudas cuando insinúas que el libro no fue creado en territorio irlandés. Probablemente fue creado en la isla Iona, en la costa escocesa. El libro de Kells es un icono del arte celta, y la gente opina que es genuinamente irlandés, pero tiene influencias de toda Europa. Creo que algunos de los símbolos que la gente considera celtas no han sido comprendidos. Por ejemplo, el nudo celta, que tan frecuentemente adorna tapetes, bufandas, jerseys y mucho más, no es un diseño celta. Procede del mundo germánico y de la relación que mantenían con el ejército romano. Pero cuando los distintos pueblos de Gran Bretaña e Irlanda empezaron a fusionar sus experiencias, surgieron estos diseños y todo el mundo se los apropió como celtas. El libro de Kells no es simplemente un icono de la identidad celta irlandesa. Este manuscrito contiene las huellas digitales de la cultura picta, británica, irlandesa, escocesa y además la anglosajona. Sobre esta diversidad tradicional se levantó el cristianismo celta. La gente que reconocemos como celta jamás deja las cosas a medias. Cuando hacen algo se entregan con pasión y dan todo lo que tienen. Gran parte de la religión pagana se entrelazó con la cristiana. Por ejemplo, la idea del agua como fuente de vida y renacimiento llevaría directamente al bautismo. Los héroes, quienes sacrificarían todo por su pueblo, resultaban muy atractivos como dioses o guerreros en la mitología pagana. Gracias a esto, con frecuencia, la transición resultó fácil. Así es fácil imaginarse a los druidas convirtiéndose de la noche a la mañana en fundadores monásticos o miembros de comunidades cristianas. Hay tantos lazos entre el paganismo y el cristianismo que no es sorprendente que el icono celta de Irlanda sea una cruz. El cristianismo supuso una dulce transición y no una separación con el pasado. Los herederos de los druidas antiguos, los monjes irlandeses, trabajaban en monasterios aislados transcribiendo manuscritos a mano.
El mundo celta, largamente despreciado por griegos y romanos, conservó la sabiduría del mundo clásico y lo exportaron de vuelta a Europa de la mano de misioneros cristianos. He vuelto a Dublín, después de recorrer el antiguo mundo celta durante 6.400 kilómetros. Irlanda hoy se presenta orgullosamente como un país sólidamente celta, que todavía habla una lengua celta. Irlanda es el lugar donde debo plantear mi última cuestión. ¿Qué hace que alguien sea celta? ¿Es su cultura, su idioma o su sangre? No hay mejor sitio para buscar la respuesta que Dublín, el guardián de algunos de los mayores tesoros del mundo celta. Son el legado de una cultura de más de 2000 años. Nunca he visto nada como este barco. Es una auténtica maravilla, ¿no? Sí, es una verdadera maravilla. Una pieza exquisita. Puedes ver todos los componentes del barco, los remos y los mástiles. ¿Dirías que fue construido por un celta? Por un orfebre que trabajaba en Irlanda, puedes llamarle celta o no. Lo que es seguro es que él no se llamaba a sí mismo celta. Entonces, ¿por qué Irlanda se considera un país celta? Ser celta es una buena técnica de marketing, creo yo. Y pienso que los irlandeses han sabido aprovechar la curiosidad que despierta el mundo celta. ¿Quieres decir que la identidad celta es difícil de encontrar o que no es más que una quimera? En gran medida es una quimera. Entonces, si los irlandeses no son celtas, ¿qué son? Nos hemos llamado irlandeses desde hace muchísimo tiempo. Así que ¿para qué cambiar? Efectivamente. Tal vez en el futuro empezaremos a etiquetarnos como europeos también. Mucha gente se llevaría una sorpresa si les dijesen que los irlandeses no son celtas. Pero si los irlandeses no son celtas, ¿qué pasa con los escoceses? ¿Y con los galeses? La arqueología me ha enseñado que lo celta se basa en su cultura, no en su raza. Pero hay gente que sigue aferrándose a la teoría de que tienen genes celtas. Quiero sacar algo en claro de una vez por todas. Si arqueología y lengua no me pueden dar las respuestas, tal vez el ADN sí lo haga. Irlanda nos parece interesante porque para eso somos irlandeses, trabajamos aquí y todo el mundo quiere conocer sus orígenes. Dan Bradley y su equipo han recogido muestras de ADN de toda Europa. Están buscando un vínculo genético en todo el territorio celta que pueda confirmar que determinado grupo étnico emigró hacia Gran Bretaña e Irlanda. Los resultados fueron sorprendentes. Esto es como un mapa del tiempo, pero es la genética europea. Si nos fijamos en Irlanda, la gráfica nos indica que comparte similitudes a lo largo de la franja atlántica, pero no muestra ninguna afinidad en concreto. Solo muestra diferencias al acercarse a Centroeuropa. Así que tus pruebas genéticas encajarían muy bien con las lenguas celtas, pero no encajan tan bien con la teoría de las grandes migraciones. Así es. Me estás diciendo que los irlandeses han estado aquí desde siempre. Al igual que los galeses y los escoceses. Opino que es bastante creíble que la población de esta isla no haya cambiado desde que comenzara la agricultura hace unos 6000 años. No hay ninguna evidencia genética de que existiera una raza celta. La cultura extendida que llamamos celta no está basada en una etnia, y sin embargo sí hay un vínculo lingüístico con Europa. Las lenguas celtas deben de ser mucho más antiguas que la cultura celta de la Edad de Hierro, miles de años más. Mucho antes de que los griegos acuñaran el vocablo celta. ¿Quiénes fueron los celtas? Una cosa tengo clara, no fueron una raza de inmigrantes de la Edad de Hierro. Jamás existió un imperio celta europeo, ni un grupo étnico que se llamase celta a sí mismo. El vocablo celta es muy cómodo para nombrar a las numerosas tribus europeas, pero oscurece la brillante diversidad de muchos pueblos de la Edad de Hierro. El celta moderno tiene más de mito que de realidad, pero en Escocia, país de Gales e Irlanda, el sentimiento de identidad celta está muy arraigado. ¿Qué significa ser celta hoy? En Irlanda aseguran que primero son irlandeses y después europeos.
Bueno, más celta que eso no se puede ser.